Vamos al libro de Romanos, capítulo número 8, por favor. Libro de Romanos, en el capítulo número 8. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Vamos a estar brincándonos tal vez en algunos versículos para llegar al versículo base para este mensaje. Romanos capítulo número 8, versículo 1, dice la palabra de Dios: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a brincarnos al versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que juntamente con Él padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hasta aquí, hermanos, quiero enfocarme desde el versículo 17 en la segunda parte, donde dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y luego el versículo 18, una vez más dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Una de las cosas que muchas veces no nos explicamos, que no entendemos, o que no tenemos una respuesta para esa pregunta que a veces queda ahí en el aire, es: ¿por qué si soy hijo de Dios sufro? ¿Por qué si soy hijo de Dios padezco? ¿Por qué si soy hijo de Dios atravieso por dificultades, por tristeza, por dolor, por angustia, por pena? ¿No se supone que la vida cristiana es una nueva vida en Cristo? ¿No se supone que la vida cristiana es una vida donde ha cesado todas esas aflicciones, penas, sufrimientos que me venían o que venía arrastrando con esa vida anterior? ¿No se supone que ahora que estoy viniendo a la iglesia, que leo mi Biblia,
que oro, mis padecimientos tendrían que disminuir, o por lo menos ya no sufriría tal vez como estando en el mundo. Es una de las cosas que uno cuando recién llega a los pies de Cristo pudiera preguntarse. Sin embargo, con el paso de los meses y de los años, como cristiano a veces no vemos como que la luz al final del túnel. Como que vienen pasando los días, las semanas y los meses, y aparentemente mi sufrimiento se incrementa en lugar de disminuir. Razón por la cual muchos vuelven atrás. Se dan la media vuelta y vuelven a las cosas del mundo. Vuelven al mismo lugar del cual una vez fueron rescatados. Diciendo, no, eso no es para mí. Yo pensé que iba a terminar mi sufrimiento. Yo pensé que mis finanzas iban a mejorar. Yo pensé que ahora sí mis hijos me iban a obedecer porque los mando a la iglesia. Yo pensé que mi matrimonio iba a cambiar porque pues venimos a la iglesia, traemos Biblia y decimos Dios le bendiga y sonreímos. Yo pensé que las cosas iban a ser diferentes, pero me doy cuenta que no es así. Me doy cuenta que al parecer mi sufrimiento ha aumentado, ha crecido. Que esa vida de paz que tanto he buscado, pues nomás no la encuentro como quisiera tenerla ya en mi vida. Y tal vez nos hemos llegado a preguntar, ¿por qué como cristianos constantemente llegamos a padecer? Si en Cristo, repito, somos nueva criatura. ¿Dónde están las bendiciones? Podemos preguntar. ¿Dónde está esa gracia, ese cuidado, esa provisión? ¿Dónde está esa salud? Vengo a la iglesia y ahora me empiezo a enfermar de más cosas, a lo mejor que antes no me había enfermado. Y podemos llegar a preguntarnos una y sin fin de cosas, esa provisión, porque antes, podemos decir, antes que no venía a la iglesia tenía un trabajo bien pagado. Y ahora ya empecé a congregarme y me quedé sin trabajo. El carro como que ya se está descomponiendo y a veces como que estoy ahí estirando el gasto porque ya no me alcanza como antes. Ese buen trabajo que tenía me liquidaron, me despidieron y me iba mejor cuando estaba fuera de la iglesia que ahora que estoy en la iglesia, podemos pensar o decir. Y hemos llegado a creer o llegamos a pensar que la vida cristiana es una vida de un estado de perfección, donde ya no va a haber nada de eso que padecemos o padecimos estando en las cosas del mundo. Y que nunca más volveríamos a pasar por pena semejante o pena más grande que a lo mejor la que pudimos pasar estando fuera de la iglesia. Sin embargo, muchos hemos comprobado que las cosas no son así. Y que no es como a veces nos lo pintaban o nos lo pintábamos nosotros solos. ¿Por qué sufren los hijos de Dios? ¿Por qué padece el cristiano? Voy a mencionar algunas causas, algunas razones que pueden ser motivo por las cuales pasamos por situaciones adversas y difíciles como hijos de Dios. Y que ante toda circunstancia y situación, recordar siempre que Dios tiene un propósito para todo. Dios no hace las cosas por hacerlas nada más. Porque se echó un volado y te cayó a ti, ni modo, vas a sufrir. Dios siempre tiene un propósito. Y cuando tú entiendes que Dios tiene un propósito para todo, tu perspectiva del sufrimiento, tu perspectiva del dolor y la tristeza va a cambiar totalmente. Y vas a saber que Dios quiere cumplir algo. Voy a mencionar algunas cosas que creo que pueden ayudarnos para la siguiente ocasión que caigamos en un bache espiritual, una prueba, una adversidad, una situación de tristeza, de dolor, para poder salir adelante y reconocer que ante todo
y en todo momento Dios es bueno. Vamos a orar y continuamos. ¿Por qué sufren los hijos de Dios? Eterno Dios y Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, gracias te doy y te damos en esta tarde por tu amor y misericordia. Bendice, Señor, esta exposición de tu palabra. Yo no sé, Señor, cuántos de los presentes podamos identificarnos con el sufrimiento, la pena, el dolor o alguna de las causas que estaremos mencionando. Sé tú obrando, hablando, persuadiendo y convenciéndonos en su corazón de aquellos errores que tal vez hemos cometido, o de saber que tú estás siempre en control de todas las cosas. Bendice, Padre eterno, ese tiempo de exposición de tu palabra. Quédate con nosotros y que sea tu nombre reverenciado y ensalzado en todo momento. Gracias te doy y te damos porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, tú tienes un propósito para todas las cosas. En Cristo Jesús oramos y pedimos tu bendición. Si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón en esta tarde, te ruego que tú les salves y venga él o ella a los pies de Cristo. En nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos y damos gracias por todo. Amén. Vamos a ver 7 cosas, espero me alcance el tiempo, que pueden ser motivo del padecimiento, el sufrimiento de un cristiano. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Vamos primero al primero de Samuel 14 y de ahí vamos a pasar a segundo de Samuel 5. Primero de Samuel capítulo 14, versículo 37. Primer libro de Samuel 14, 37 dice la Biblia. Y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Ahora vamos a ver segundo de Samuel 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Versículo 19. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré los filisteos en tu mano. Uno de los errores que comúnmente cometemos como cristianos es el de no consultar a Dios antes de tomar decisiones importantes en la vida. Y creo que es una de las razones por las cuales padecemos constantemente. No incluimos la voluntad de Dios en nuestros planes de vida. No incluimos su aprobación. No preguntamos en aquello que estamos planeando hacer: ¿es tu voluntad? ¿Es de ti que inicie este negocio, que me cambie de trabajo, que me case con tal persona, que vivamos en tal lugar, que me congregue, que te sirva? No consultamos a Dios. No consideramos la voluntad de Dios. Y lo que normalmente hacemos es: Señor, yo ya decidí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ya compré esta casa, compré este auto, me voy a entrar en ese trabajo, me voy a casar con tal persona, bendíceme. Bendíceme, como cuando católicos, ¿no? Íbamos con el padre a que nos bendijera la casa, el auto, cuando ya habíamos decidido. Ya decidí, ahora que Dios me dé de su bendición. Y después vienen las consecuencias de nuestros actos, porque nunca fue voluntad de Dios o no fue el tiempo de Dios de aquello que estábamos tomando como decisión. A lo mejor sí fue voluntad de Dios, pero no era el tiempo todavía.
No era el tiempo correcto, no era el tiempo preciso, porque Dios sabe que no tendríamos la madurez para apreciar, para valorar, para cuidar, para procurar aquello que estaríamos recibiendo de parte de Dios. Razón por la cual padecemos, no hacemos caso a la voz de Dios. Y hermano, muchas veces no es que Dios te vaya a hablar desde el cielo y vas a escuchar una voz que Dios te dice sí o no. Dios usa tus autoridades. Dios usa a las personas que están por encima de ti, consejero. No escuchamos a la instrucción. ¿Cuántos jóvenes están ahí cometiendo errores? Están ahí tropezando porque no atienden a la instrucción, porque no son prudentes, porque no esperan el tiempo correcto. Se adelantan y toman decisiones basadas en las emociones, en los sentimientos y no en el tiempo de Dios. Y después vienen las consecuencias. Porque no hacemos caso al consejo, a la instrucción, a la reprensión que muchas veces se nos está dando. Mira, dice en Romanos 13:1, libro de Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Aún esa autoridad que tal vez ni siquiera es creyente, esa autoridad que no tiene temor a Dios, Dios la puso. Dios permitió que estuviese esa autoridad. Es interesante cómo en el Antiguo Testamento Dios se refiere a Ciro y a Nabucodonosor como mi siervo. Cuando el mismo Nabucodonosor reconoció que no era creyente, él tenía su propio Dios, le puso el nombre a Daniel de su Dios, dice la Biblia, que se llama Belsasar, dice como mi Dios. Pero Dios reconoció por medio, Nabucodonosor reconoció la mano de Dios. Y hermanos, Dios utiliza las circunstancias y aún autoridades seculares para cumplir con su propósito en nuestras vidas. Pero como no atendemos a la instrucción, no hacemos caso al consejo, vienen los problemas. Porque te juntas con la persona que no te tendrías que juntar. Inicias negocios con personas que no son buen testimonio. Empiezas a tener una relación sentimental y amorosa con un hijo del diablo, una hija del diablo, que nunca fue voluntad de Dios. Terminas casándote con quien no era voluntad de Dios. Y ya casado, pues ni modo, ya te tienes que aguantar. Pero ahora Dios ya no quiere que te separes. Primero Dios te decía, no te cases con él, no te cases con él. Y ya cuando lo hiciste, ahora Dios dice, no te separes de él, no te separes de ella. Porque ya la regaste, pues ya ni modo. Ahora te quedas ahí amarrado para toda tu vida. Pero no hacemos caso, no atendemos a la instrucción. Oh, hermanos, muchos podemos estar arrastrando consecuencias de años atrás. Sí, en Cristo somos nueva criatura, pero hubo consecuencias de malas decisiones tomadas en el pasado. ¿Y cuántos quisiéramos tomar una varita mágica para regresarnos en el tiempo o una máquina del tiempo y darnos unas cachetadas a nosotros mismos y decirnos, no hagas tal tarugada? Piensa antes de hacer. No podemos hacer eso. Ahora, aunque Dios es misericordioso, su gracia, su cuidado y su protección están para con nosotros, aún así hay consecuencias que podemos venir arrastrando, porque a lo mejor no hemos aprendido aún así a hacer bien las cosas ahora. Porque no nos hemos sometido totalmente a la voz de Dios y no nos hemos sujetado ahora a lo que Dios quiere darnos. Porque hermanos, Dios puede transformar y convertir ese sufrimiento en bendición, en gozo, si hacemos todos bien las cosas. Estamos sometiéndonos. Dice en Tito 3:1, con respecto a las autoridades, una vez más lo dice, Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres.
personas han llegado con un servidor, diciendo, pastor, necesito una consejería. A ver, dígame, hermano, hermana. No, pues está tal situación, quiero tomar tal decisión, ¿qué hago? Y lo primero que le pregunto es, ¿ya le preguntó a Dios? No, pues no. Pues primero pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios. No, pues que Dios no me contesta. Pues por algo no te ha contestado. A lo mejor no estás haciendo bien las cosas. A lo mejor no hay transparencia en las intenciones de tu corazón. Dios pesa los corazones. Y Dios sabe con qué intención quieres hacer las cosas. Y tú puedes decir, oh Dios, tú sabes que yo quiero un mejor trabajo para ayudar a misiones y para ayudar en la construcción. Pero Dios sabe tu verdadero corazón, que a lo mejor eres avaricioso, eres codicioso, eres inclinado al mundo, eres inclinado a la carne, eres inclinado a los vicios. Y tú dices, oh Dios, tú sabes cómo quiero bendecir tu obra. Y sí, a lo mejor no estoy dudando de que esa intención sea sincera, pero detrás de esa intención hay una doble intención. Hay un interés que no es meramente el de glorificar realmente a Dios con tu vida o con tus ingresos. Que realmente no tienes esa disposición a poder entregarte y consagrarte totalmente a la obra de Dios primeramente. Razón por la cual tienes un montón de fugas financieras y gastos y no te rinde el dinero. Porque las intenciones de tu corazón no son realmente transparentes delante de Dios. Y nomás no la ves llegar. Problema tras problema, deuda tras deuda, gasto tras gasto. Y tú dices, Señora, ¿cuándo voy a salir? Pues cuando estés en tu corazón a cuentas con Dios de manera transparente. Cuando tu intención realmente sea glorificar y obedecer a Dios en lo que Él te pide. No, es que Dios ya no me habla, pues porque no quieres oír a Dios. Porque tú dices, no, es que Dios tú me pides mucho, eso no es para mí. Bueno, entonces Dios se equivocó. Entonces Dios no sabe lo que te está pidiendo. Dios no sabe lo que te está diciendo, Él está fuera de sí. Tú eres más inteligente que Dios. Tú eres más sabio que Dios. Tú sabes lo que más te conviene que Dios. Alterca con Dios a ver quién gana. Y a ver quién termina al final de cuentas frustrado, amargado, entristecido y con un montón de problemas existenciales en su mente y corazón. ¿Cuándo nos ha pasado por la cabeza que le vamos a ganar a Dios? Siempre nos pasa por la cabeza y pues estamos ahí altercando y altercando y altercando con Dios. Sufrimos porque tomamos malas decisiones, porque no consideramos la voluntad de Dios. Porque no nos sometemos a su propósito para tu vida y la de tus generaciones. Mira, hay ocasiones en que Dios te llama a ti a hacer ciertos sacrificios, no tanto porque está pensando en ti, sino porque está pensando en tus generaciones. Está pensando en tus hijos y tus nietos que grandemente pueden ser usados por Dios, porque Él sabe ya cuántas cosas tú y yo traemos en la mente y el corazón, con cuántas cosas padecemos y sufrimos. Cosas con las que tal vez tus generaciones no van a estar padeciendo, porque tienen una vida más transparente en las manos de Dios. Pero no lo vemos así. No entendemos que el propósito de Dios para con nuestra vida muchas veces es generacional. No es individual meramente. No dice la palabra de Dios que Él bendeciré hasta las 1000 generaciones o maldeciré hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y lo vamos a tocar un momento más acerca de las maldiciones generacionales. Es una de las razones por las cuales padecemos y sufrimos, porque somos necios y testarudos al no considerar la voluntad de Dios antes de hacer lo que queremos hacer. ¿No dice Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Pero dudamos de eso. Cuestionamos si realmente será buena, si realmente será agradable, realmente será voluntad de Dios, porque estás batallando ahí en tu corazón tu voluntad con la voluntad de Dios y estás ahí altercando. Y por eso no alcanzas a mirar la voluntad de Dios como algo bueno, perfecto y agradable, porque no va acorde a tu propia voluntad. No está en sintonía a tu voluntad. Y por eso una tras otra mala decisión estamos tomando.
Es que yo pienso, es que yo siento, es que yo creo, es que yo me imagino. Pero no decimos, es que Dios me mostró, es que Dios me habló, es que Dios quiere que haga esto, Dios quiere que haga lo otro. No hacemos eso. Porque sabemos en el fondo que no estamos considerando la voluntad de Dios antes de llevarla a cabo. Y que somos más inteligentes nosotros que Dios, que es el que nos está pidiendo tal o cual sacrificio. Segunda causa, ¿por qué sufren los hijos de Dios? Primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Primera a los Corintios 5, 7. Dice el texto, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Una de las cosas que es doloroso para el cristiano es el proceso de purificación de una vida de pecado. Probablemente nos pesa y nos lleva a un sufrimiento carnal ese proceso de purificación de parte de Dios, donde Dios nos está pidiendo que nos apartemos o que renunciemos a planes, a deseos, a anhelos que son mundanos, carnales, y que sí, lo amo en mi carne y no lo quiero soltar. Ese proceso de purificación, de santificación para con los hijos de Dios no es fácil. ¿Por qué? Porque venimos de una vida de pecado, una vida de yo hago lo que quiero, ando en el mundo, ando en la carne, vivo así, hablo así, me conduzco así. Y ahora Dios me está mostrando que que en Cristo soy nueva criatura y tengo que hacer una serie de cambios y de ajustes en mi vida. No tanto porque me lo imponen, sino porque Dios así me lo ha mostrado, porque Él quiere bendecirme. Y ese proceso de santificación, de purificación, para un cristiano rebelde y testarudo no va a ser fácil. Si para un cristiano promedio no es fácil, o imagínate si te agarras de ahí, te aferras y no quieres soltar, y empezamos a padecer. El proceso de purificación es difícil. Decía Job, ahí en Job 23:10, me probará y saldré como a oro. Y siempre ponemos esa comparativa. El proceso de purificación del oro no es fácil. El oro tiene que fundirse literalmente a altas temperaturas. Una vez que el oro queda fundido, empieza a flotar la escoria. Y la escoria son todos esos minerales que vienen combinados con el oro que no permite que sea puro o que esté limpio. Pero tiene que fundirse literalmente el oro para que se separe de la escoria y entonces se le quita la escoria para ya tener un oro más purificado. Por eso la Biblia compara la limpieza como el proceso del horno del oro. Un proceso donde es sometida a una alta temperatura el metal precioso para salir puro, para salir limpio. Y ese horno es un símbolo de las aflicciones que a veces Dios nos hace pasar para apartarnos de esa vida que a Él no le agrada. Para alejarnos de ese estilo de vida, esos pensamientos, esas costumbres, esas ideologías que traemos bien arraigadas del mundo y que nada bueno nos han traído al día de hoy. Decimos, no, es que el gobierno dice, es que la psicología dice, es que mi papá dice, es que mi mamá dice. ¿Y cómo te ha ido hasta hoy? Siguiendo todas esas filosofías. ¿Cómo te ha ido? Siguiendo esos pensamientos y esos consejos de la gente que no tiene tal vez un temor a Dios. No nos va bien. Y no terminamos de afianzarnos, y no terminamos de encontrar paz, y no terminamos de encontrar alegría, y no terminamos de madurar y de crecer, porque algo no está bien, algo no está correcto. Pero estamos haciendo caso más a lo que el mundo nos dice. Y ese proceso de purificación va a ser más difícil en la medida que más nos arraiguemos a las cosas
del mundo, de la carne, del pecado, en lugar de cooperar con Dios. Nosotros podemos hacer que ese proceso sea más doloroso. Podemos provocar que ese proceso sea más aflictivo, que traiga más aflicción, en la medida que entendamos y nos sometamos a Dios. Venimos de una sociedad arraigada a ideas, costumbres paganas, tradiciones familiares incorrectas. Mira, puedo mejor entenderlo de un cristiano que apenas está empezando a conocer de Dios. Pero ya cristianos de años que están participando en tradiciones paganas como las ofrendas a los muertos o las reuniones ahí del 12 de diciembre con la empresa o con la familia para no quedar mal, que están ahí involucrados en ese tipo de eventos. Y la gente dice, bueno, pues no quieres hermano, quieres hermana, ¿por qué estás ahí participando? ¿Por qué estás ahí también entrándole a los tamales de la Virgencita? ¿Por qué estás ahí metido en ese tipo de cultos, en ese tipo de la ofrenda? Y tú dices, no, es que dice la Biblia que el alimento no es nada si lo tomamos con acción de gracias. Y sí, pero el testimonio que tú estás dando ante ellos es lo que vale. Lo que ellos están viendo en ti. Si realmente vives lo que crees o eres un farsante hipócrita. Si tú realmente vives por convicción bíblica o vives por quedar bien con el patrón, porque si no participas de eso no te van a subir el sueldo. Y tú necesitas un sueldo mejor para pagar tus deudas. ¿Y sabes cuál es el pretexto? Dios entiende. Dios sabe. No, Dios no entiende. Dios es Dios y Dios es uno. Y Dios siempre es un Dios fiel, verdadero, justo. Dios no cede nada más para que tú quedes bien ahí, para que tengas la bendición. Dios jamás se va a contradecir a sí mismo o con su palabra con tal de que tú salgas beneficiado o beneficiada en aquello que tanto deseas. Dios no va a cambiar sus métodos nada más para bendecirte o bendecirme. Su palabra es una y Dios ha sido el mismo ayer, hoy y siempre. Y su palabra va a permanecer. Y así como Dios le dijo al pueblo de Israel, apartaos de esos pueblos paganos para que no aprendáis de sus costumbres, para que no sigan esas tradiciones. Por eso Dios le decía al pueblo de Israel, raen con todo este pueblo pagano, maten a todos, hombres, mujeres, niños, decía hasta los de pecho, porque esos van a crecer y te van a arrastrar a sus idolatrías. Van a crecer y se van a convertir en tus enemigos. Y a lo mejor la gente dice, ¿por qué Dios era tan cruel y mandaba a matar a los pueblos? Porque eran pueblos que habían blasfemado el nombre de Dios. Y estaban adorando a los demonios. Y uno dice, bueno, los niños, la Biblia nos da a entender que un niño al morir va a la presencia de Dios. En lugar de convertirse en un idólatra, abominador, blasfemador, que va a morir y se va a ir al infierno. Pero no vemos esa perspectiva de las cosas, de cómo aún Dios tuvo ese beneficio para con esos niños que morían de sus pueblos y que iban a ir al cielo en lugar de convertirse en paganos, violadores, adoradores de demonios, que iban a ir al infierno al crecer. Iban a ir en contra del pueblo de Dios. Dios está limpiándonos de tantas contaminaciones, pero no entendemos, no cedemos. Y repito, decimos, Dios entiende, Dios sabe. Miren Colosenses capítulo 2, versículo número 8. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué es lo que te domina más? ¿Las tradiciones, las costumbres, las ideologías, los pensamientos, con tal de quedar bien con el patrón, con el maestro, con la maestra, con el vecino o aún con el familiar inconverso? ¿O tu deseo realmente es agradar a Dios con tu vida? Es que si no hago amistad con fulano se me va a cerrar ese negocio y luego ¿qué va a pasar? ¿A quién temes más? ¿En dónde está tu temor? ¿O en dónde está tu esperanza y tu confianza?
¿En lo que te promete el hombre de labios o lo que Dios te promete en su palabra? Y precisamente dice la Biblia en 2 Corintios, porque por fe andamos, no por vista. Y es el problema, no hemos aprendido a vivir por fe. Vivimos por vista. Lo que parece va a suceder, el trabajo, el negocio, la familia, el auto, la casa, vivimos por vista y no por fe. Y por eso tomamos decisiones basadas en la vista, en las circunstancias, en las situaciones, en lo que está presente y no en la promesa de Dios de guardar, de cuidar, de proveer y de sustentar a sus hijos. Y precisamente eso nos lleva a no permitir que Dios nos limpie de todas esas contaminaciones, tradiciones, costumbres que traemos bien arraigadas del mundo. Porque ¿qué va a decir mi papá, mi abuelito, mi abuelita, que de niño me llevó ahí al templo pagano y me presentaron? ¿Y qué van a decir? Y me van a desheredar y ya no me van a tomar en cuenta. ¿En quién estás confiando? Dios está limpiándote tal vez de tantas cosas y ese proceso es doloroso. Y parte de eso viene de la mano la tercera cosa, 2 Timoteo, capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Dice en el versículo número 21. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo número 21, dice, ya me lo habían quitado, pero ya lo encontré. Segunda Timoteo 2:21 dice el texto, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué cosas? Si leemos el contexto, mira el versículo 19, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Luego menciona que en una casa grande hay utensilios de oro y de plata. Y también hay utensilios de madera y de barro. Y dice, unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y luego dice Pablo, si alguno se limpia de estas cosas inicuas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué tipo de instrumento somos en las manos de Dios? ¿Un instrumento para honrarle? ¿Un instrumento vil por el uso que le estamos dando a nuestra vida? ¿En las manos de Dios somos instrumentos viles o somos instrumentos de honra a Dios? ¿Permitimos que Dios nos use como un instrumento limpio, un instrumento santo, un instrumento apartado para Dios? ¿O nos rehusamos, nos amargamos y nos endurecemos porque queremos ser un instrumento no para honra de Dios, sino un instrumento vil, un instrumento de pecado, del mundo? Y por eso Pablo le dice a Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, va a ser un instrumento limpio, útil, santificado para el Señor. Nuestra vida de pecado sin una consagración total es otra de las causas por las cuales sufrimos. Nos rebelamos, no hacemos caso, andamos fuera de la voluntad de Dios, andamos en pecado, en disolución, no entendemos. Nehemías capítulo 9. El mismo Nehemías tuvo que reconocer que esa vida de pecado conllevó el juicio de Dios hacia su pueblo. Nehemías 9:32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes,
a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. El mismo Nehemías en su oración reconoció por qué estaban como estaban en ese momento. ¿Por qué razón ellos, como el remanente que regresa a la tierra de Israel, estuvieron en su propia tierra como extranjeros? En su propia tierra sirviendo a reyes ajenos. En su propia tierra sufriendo y no gozando de esa libertad que hubieran querido tener. Y el mismo Nehemías dice, sí, sufrieron nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestro pueblo por las decisiones que nosotros tomamos, por las acciones que nosotros tuvimos, porque hicimos lo malo, porque no hicimos rectamente, porque no te hicimos caso, porque no te obedecimos, y ahora estamos sufriendo las consecuencias de una vida de pecado, las consecuencias de nuestras malas decisiones. Porque esa vida de pecado nos ha conllevado sufrimiento, tristeza y dolor. Y por si fuera poco, hasta enfermedades. Y a veces, hermanos, no reconocemos o no nos damos cuenta que hasta enfermedades podemos acarrear a nuestra vida por no someternos a la voz de Dios. Santiago 5:15 dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos y oren por él, ungiéndole con aceite. Dice, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Nos hemos puesto a pensar que tal vez esas decisiones mal tomadas y que todavía seguimos tomando nos están acarreando enfermedades, nos están acarreando sufrimientos. Ahora, no siempre es así. Pero hay muchas ocasiones en que sufrimos y padecemos y nos enfermamos por el pecado. Mira, en Marcos capítulo Juan capítulo 5, versículo 2. Ya en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, mira cuántos años tenía enfermo. 38. Es media vida prácticamente. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Respondió, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Mira el versículo 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar.
Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Yo no sé qué habrá hecho este hombre, pero Cristo le dice y le advierte: ya no sigas con esa vida de pecado, porque alguna cosa peor te puede sobrevenir. Dando a entender que él estaba enfermo desde hacía 38 años por esa vida de pecado, por algo que pudo haber hecho en su pasado, por rebelarse a la voz de Dios, por no ser tal vez ese padre, ese esposo, ese hijo que tenía que haber sido, por no haberse consagrado a Dios cuando pudo haberlo hecho. Yo no sé cuál fue su pecado, pero tenía 38 años así enfermo, paralítico, por una vida de pecado. ¿Acaso queremos eso para nosotros? ¿Que nos sobrevenga alguna enfermedad incurable? ¿Que nos sobrevenga alguna situación dolorosa, la cual puede ser causada por una vida de pecado? Para entender, para hacer caso a Dios, para oír su voz y someternos a su palabra que nos está hablando, advirtiendo, llamando, que nos está buscando y no queremos hacer caso. La vida de pecado también nos puede llevar a una enfermedad grave, lo estamos viendo. No estoy diciendo que todas las enfermedades son causadas por una vida de pecado personal, aunque en general la enfermedad existe por la vida de pecado de la humanidad. Las enfermedades son causa del pecado del hombre. Cuando estaba Adán y Eva, ¿qué enfermedad había? No había enfermedades. Había una vida perpetua para ellos. La misma vida de pecado del hombre ha provocado un sinfín de enfermedades en la humanidad en general, y a veces como hijos de Dios nos va a tocar en algunas ocasiones, pero lo que estoy aquí enfocando es: nosotros a veces nos provocamos enfermedades por esa vida que estamos llevando. Y empezamos a sufrir y a padecer y decimos: ay Dios, ¿por qué me mandaste esa enfermedad? Ay Diosito, si tú eres bueno, ¿por qué padezco? ¿Por qué sufro? Pero no nos acordamos de las decisiones que tomábamos, de que le dábamos ahí vuelo el hacha, que andábamos en disolución, en rebeldía, que no éramos los esposos que tendríamos que haber sido, donde habríamos de tratar a nuestras esposas como vaso frágil. Que no eras esa esposa que Dios te ha mandado a ser, respetuosa y amorosa de tu marido. Que no consideras a tus autoridades, joven, señorita, y que haces las cosas haciendo lo que te da la gana, y después vienen las consecuencias. Por burlarnos de Dios, por decir: no pasa nada, una no es ninguna. Puedo ir aquí, puedo ir allá, puedo andar haciendo lo que quiera y no pasa nada. ¿Y cuántos testimonios hemos dado de gente que una sola vez cometió el error y fue suficiente para que pasara el resto de su vida en tristeza y en dolor, en sufrimiento? A veces creemos que somos inmunes a las consecuencias. Otra de las causas que a veces puede llevarnos a padecer como hijos de Dios es tener en poco los ataques del enemigo. Y nos inmiscuimos en cosas no correctas para un hijo de Dios. Cuando Dios le dice a Satanás, cuando Satanás viene y habla de Job, Satanás le dice: mira, si tú tocas su vida, su cuerpo te va a blasfemar y va a negarte, y vas a empezar a ver que Job no está en paz, sino que eres bien convenenciero. Y Dios le dice a Satanás: ok, te doy permiso, no toques su vida. Y después le dice, dice: no le toques a él. Y después le dice: no le quites la vida cuando le da la enfermedad.
Lo que vemos es que Dios le da permiso a Satanás para tratar con Job, para poner a prueba su fe. Es probable que en alguna ocasión Dios ha permitido que seamos probados en nuestra fe, permitiendo que el enemigo nos zarandee como trigo. Y si nuestra fe no está firme en ese momento, vamos a claudicar, vamos a retroceder, porque nos estamos confiando. Hermanos, olvidamos que estamos en medio de una guerra espiritual. Y que esa guerra espiritual diario se desarrolla a nuestro alrededor. No lo vemos. El hecho de que no lo veas no quiere decir que no pase y no sea cierto. Tú no ves a Dios, sin embargo estás aquí. Tú no has visto a Cristo, sin embargo estamos aquí. No hemos visto el mundo espiritual como realmente existe, pero creemos, aunque ha habido manifestaciones, estamos en medio de una guerra espiritual. El diablo quiere tumbarte y quiere tumbarme día a día. Quiere hacernos caer. Si él tuviera el permiso de Dios, nos haría pedacitos en un 2x3. Dios le permitió a Satanás que se cayese encima de sus hijos la casa. Si Dios le da el permiso, se nos viene encima este techo ahorita. Y todos nos vamos directito al cielo. Espero que todos. ¿Por qué? Porque a Satanás no le rinde. Satanás no está contento con que un cristiano esté aquí sirviendo a Dios. Ya no puede robar nuestra alma, ya no puede llevarnos al infierno. Para él es mejor que estemos tú y yo muertos, porque impedimos que la obra de Dios siga adelante, que siga caminando. Y si Dios le da el permiso, tú y yo aquí nos quedamos. Y no estamos a veces conscientes de cómo nos burlamos de Dios al estar ahí metidos en la vida de pecado. Como dice ahí en Romanos, blasfemamos el nombre de Dios por nuestro estilo de vida. Pisoteamos el nombre de Dios con nuestra manera de hablar, con andarte ahí involucrando con otros hijos del diablo. Y tú como hijo de Dios o supuesto hijo de Dios andas ahí conviviendo con otros hijos del diablo. ¿Y qué tienes que andar haciendo con otro hijo del diablo si se supone que tú eres hijo de luz? O por lo menos es lo que dices. ¿Dónde está esa luz? O vas a ser bien espiritual. No, es que voy a la cantina para predicarle a mis amigos, para ganarlos para Cristo. Pues ya te ganaron a ti más bien. Nos sentimos inmunes a los ataques del enemigo. Nos sentimos inmunes a que el diablo me hace los mandados porque soy hijo de Dios y no me va a pasar nada a mí. Mire en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Esos hombres se sentían así como que aquí el enemigo me hace los mandados. Y yo te predico en el nombre del Jesús que predica Pablo, que salgas de ese cuerpo. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? En primera, estos hombres no eran salvos. Y en segunda, su estilo de vida tal vez no era una vida agradable a Dios. Hermano, esto del mundo espiritual es tan real como lo que palpamos y vemos día a día enfrente de nosotros. Y tenemos a veces en poco los ataques del enemigo, esas perturbaciones en la noche, pesadillas, esas inquietudes, esos pensamientos todos volados de por qué no te concentras,
Y tiene mucho que ver tu estilo de vida, lo que frecuentas, tus amistades, la gente con la que trabajas, las cosas que tú toleras y permites en tu ambiente, lo que miras en las redes sociales, en el internet, en el YouTube. Y eso está generando una vida espiritual débil en ti. Un cristiano débil, espiritualmente hablando. Un cristiano que no puede con ese estilo de vida, que no puede con ese vicio, que no puede con esos pensamientos lujuriosos, esos pensamientos incorrectos, por ese estilo de vida que está llevando, por esas cosas que frecuenta, por eso esa vida pobre de oración, por eso esa vida donde no estudia la palabra de Dios, donde encuentra una pesadez en venir a la iglesia. El enemigo no podrá poseerte, pero sí va a hacer todo lo posible para hacer de tu vida espiritual un cacahuate. Ya está ahí batallando, ya está peleando. Y lo que está provocando es que tu vida cristiana sea miserable. Porque no está presente realmente Cristo en tu vida, en toda la extensión de la palabra, llenándote. Tal vez tienes a Cristo, pero nada más como tu Salvador, no como el Señor de tu vida. Y eso está trayendo una serie de padecimientos y sufrimientos y angustias y dudas, y si será voluntad de Dios y no será voluntad de Dios, y por qué padezco y por qué sufro y por qué mi familia y por qué mis hijos y por qué el trabajo, y nomás no encajas y no asientas cabeza y no caminas, y como que las cosas no salen. Porque el enemigo está afanado y ensañado en engañarte, en destruirte, en afligirte, y así crees que la vida cristiana es una vida de puro cristiano nada más. Ya no estás ahí tristeando en la vida y no hay victoria en tu vida espiritual. Derrota tras derrota, tras derrota, tras derrota. Tu matrimonio no camina, tus hijos no caminan, tus negocios no caminan, las cosas te salen todas chuecas, te frustras, sufres y ni te das cuenta que el enemigo está ahí metido en tu vida. Ya ves ahí en tu casa. Por todo lo que estás ahí tolerando, permitiendo y buscando. Y estás padeciendo y sufriendo como hijo de Dios sin darte cuenta que estás dando más agrado al enemigo que a Dios y su palabra. Y tenemos en poco una vida de santidad. Oh, hermanos, en algunas ocasiones me ha tocado estar presente en algunos exorcismos o liberaciones, como quieras llamarle. Y una de las cosas en las que uno tiene que estar bien seguro para poder enfrentar ese tipo de situaciones es que tú estés bien con Dios. Si tú no estás bien con Dios, el enemigo te va a dar vuelta. Tú tienes que estar a cuentas con Dios y bien con Dios para poder enfrentar ese tipo de situaciones espirituales fuertes. Y para que sea Cristo quien reprenda toda presencia maligna y liberte o libere a esa persona. Si tú no estás bien con Dios, no la vas a hacer. Y en todo momento, tú y yo necesitamos estar bien con Dios para que tengas esa vida victoriosa, esa vida plena, esa vida de paz, esa vida agradable a Dios. Y no estés padeciendo y sufriendo a cada rato por cosas que estás ahí permitiendo. Es increíble, hermanos, cómo hay tanto simbolismo hoy en día que abre puerta al mundo espiritual. Aún decía, estaba leyendo en un blog, un satanista, como los tatuajes de dragones y de cosas son puertas que abren al mundo espiritual. Hacen como invocaciones por medio de señales, tatuajes y cosas así, a las que ni nos damos cuenta. Muchas cosas que hay a nuestro alrededor que están afligiéndonos en nuestra vida diaria. Y creemos que somos inmunes a los ataques del enemigo. Y esto viene de la mano de la siguiente cosa: las maldiciones generacionales. Vamos a Éxodo 20. En alguna ocasión predicaba de esto y no voy a más que mencionar algunas cosas por el tiempo. La maldición generacional es algo que a veces sin saberlo estamos padeciendo, aún como cristianos. Aún como cristianos. Éxodo capítulo 20,
Dice en el versículo 1, cuando empieza a dar los 10 mandamientos, habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En el versículo 5, Dios está diciéndole acá a Moisés y al pueblo que Dios llega a visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, lo cual es conocido como la maldición generacional. En varias ocasiones he tenido en la oficina hermanos o hermanas que dicen: no sé por qué paso por cosas espirituales. Veo cosas, oigo cosas, he atravesado por ciertas cosas, y yo muchas veces le pregunto: ¿cómo es su vida? No, pues yo me consagré así, así, así. Y empiezo a hablar acerca de los padres, los abuelos y los bisabuelos, y resulta que por ahí hubo un familiar que se dedicaba al ocultismo. Y que muchos de esos familiares en su vida ocultista consagraron a sus generaciones. Dedicaron a sus hijos, a nietos, maldiciones que se van transmitiendo de generación en generación. Uno lo corta como: número 1, siendo salvo, y número 2, renunciando a todo ese tipo de maldición, cerrando puertas. No nada más es que tú recibas a Cristo en tu corazón y te empieces a congregar. No es solamente eso. Hay que cerrar esas puertas, hay que renunciar. Hay que orar para que el Señor reprenda todo espíritu maligno que a lo mejor ha venido engañando desde que estaba mi bisabuelo, mi abuelo, mis padres, o ese tío abuelo que se dedicó, que hizo y que deshizo, y que de repente uno sale con que no, pues que tengo el don de la evidencia. Yo ni sabía, pero tengo el don de la clarividencia. Y uno dice: y es que si yo no me lo explico, ¿cómo puedo ver cosas? Son maldiciones generacionales. El demonio que usó así a ese abuelo, ese tío, ese familiar, ahora quiere apoderarse de tu vida para que tú también creas que tienes esa evidencia, ese don, pero es una maldición que te está llevando a creer más en cosas fetichistas, en cosas ocultistas, en cosas no agradables a Dios. Y hay que tener mucho cuidado con todo eso, porque eso también trae sufrimiento y dolor a un hijo de Dios. Tal vez el enemigo ya no podrá llevarte a la condenación, pero sí va a engañarte para que tú desvíes la atención y la fe de la gente y no venga a los pies de Cristo. No sean salvos. Vemos cómo Dios promete traer maldición por varias generaciones por causa de la desobediencia, por no honrarle con sus vidas. Pero también vemos cómo Dios promete bendición a los que le aman y le siguen hasta las 1000 generaciones, de acuerdo a Deuteronomio 7:9 y 1 Crónicas 16:15. Hay que darnos cuenta tal vez de cuál es el trasfondo de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestro proceder. No son dones, esos supuestos dones. Son espíritus de maldad, espíritus demoníacos que toman apariencia de la Virgen o del apóstol o del santo, que está desviando mi fe de una fe bíblica en el Dios de la Biblia, en el Dios vivo y verdadero, y no en la palabra de Dios. Porque si eso fuera una bendición, ¿por qué aquellos que practican eso no pueden vivir en paz? ¿Por qué aquellos que están inmiscuidos en ese tipo de prácticas, por qué tienen constantemente pesadillas? ¿Por qué tienen angustias? ¿Por qué hay preocupaciones?
¿Por qué no hay una plenitud en sus corazones, en sus vidas? ¿Por qué no prospera su familia, su matrimonio? ¿Por qué no prospera sus hijos? ¿Por qué es esa vida de tantos altibajos, tantas emociones, tantas angustias y sufrimientos? ¿Por qué afanados con causar dolor al prójimo? Si eso no es lo que Dios ha mandado a nosotros. ¿Por qué ese afán de tomar venganza? Si se supone que son supuestos dones lo que ellos viven o tienen. No son dones, son maldiciones. ¿Por qué no puedo dejar ese vicio? ¿Por qué resulta que mi abuelo padeció con el alcohol, mi padre padeció con el alcohol y yo sigo padeciendo con el alcohol? ¿Por qué vengo de una familia donde hubo adulterio con mi abuelo, adulterio con mi padre y yo no puedo ser librado de la vida de adulterio? ¿Por qué me entero que mi primo padece con pornografía y mi prima también y yo también? ¿Por qué? Muchas veces son las maldiciones generacionales de esos espíritus demoníacos que quieren hacernos caer a todos en ese mismo pecado. Y si analizamos, hay ciertos pecados que caracterizan nuestras familias, de la que todos nuestros familiares padecieron de esa misma cosa. O infidelidad, o adulterio, o homosexualismo, o fornicación, cosas de las que caracteriza tal vez nuestra familia, y varios de la familia han padecido de eso. Y que no hemos cerrado esas puertas, no hemos renunciado, no hemos orado para que el Señor traiga bendición, y que yo en oración renuncio a esa práctica y invoco la presencia de Dios en mi vida en oración para que Dios bendiga mi proceder, mi andar, mi conducta. Son cosas, hermanos, que sin darnos cuenta están llevándonos a padecer y a sufrir, y que sin darnos cuenta creemos que estoy condenado a vivir así cristianamente. Consecuencias por la rebelión y la desobediencia. Estoy por terminar. Hay consecuencias de la rebelión. Miren Jueces 2:7. Jueces 2:7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de José y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Aquí hay otra de las causas por las cuales padecen los hijos de Dios, porque las nuevas generaciones realmente no conocen a Dios. No conocen todo lo bueno, todo lo bondadoso, todo lo misericordioso que Dios ha sido para con la generación anterior. No hemos comunicado las maravillas de Dios a nuestros hijos. No hemos hablado de lo grandioso, de lo bueno, de lo maravilloso que Dios es para con nosotros. Nos la pasamos quejándonos. Ay, ¿por qué si Dios es bueno paso esto? Ay, ¿por qué si Dios es bueno esto? Nos la pasamos quejándonos de nuestros seres queridos, de los hermanos en la fe. Del hermano, la hermana, le criticamos. Y nuestros hijos oyen todo eso. Y dicen, ok, ser cristiano es siempre quejarse. Ser cristiano es siempre andar murmurando de los hermanos. Ser cristiano es siempre andar cuestionando lo que hace el pastor. Ser cristiano es siempre andar diciendo que ya otra vez está pidiendo dinero el pastor para la obra. Ser cristiano es tener una negatividad siempre. Ser cristiano es sonreír por fuera, pero por dentro decir, ay no, sáquese para allá, hermano, hermana. No. Ser cristiano es eso. Y estamos nosotros mentalizando y programando a nuestros hijos para que tengan ese mismo cristianismo que ven en nosotros, no aquí, allá en la casa. Un cristianismo doble, un cristianismo hipócrita, un cristianismo criticón, murmurador, cuestionador, chismoso, metiche,
Un cristianismo religioso, donde aquí vienes a la iglesia, bien vestido, sonríes, Dios le bendiga, pero allá afuera puedes hacer de tu vida un cacahuate, o lo que creas. Y luego por eso tus hijos están todos confundidos. Y dicen tus hijos, bueno, entonces ser cristiano es como ser un testigo, un mormón, un católico, que llego, me persino, hago que hago bien y regreso a mi vida igual. Y después ahí están nuestros hijos sufriendo y padeciendo por ese mal ejemplo que los padres les dimos en la casa. Por esa manera de hablar de los demás. Por esa manera de quejarnos. Por esa manera de andar cuestionando y andar criticando. Y nuestros hijos crecen exactamente con lo mismo. Nuestros hijos ven que como padres o madres no nos llevamos bien con algunas hermanas y también los hijos empiezan a crecer no llevándose bien con algunos otros niños también o niñas. Porque ven que la hermana no se lleva con la hermana, pues ahora mi hija no se lleva con la hija de la hermana también. O que el hermano anda ahí criticando y diciendo malas palabras del otro hermano y el hijo también está ahí hablando y diciendo malas palabras del hijo de ese mismo hermano. Y después estamos ahí sufriendo y padeciendo. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué sufro lo que sufro? Pues porque te estás metiendo con otro hijo de Dios. Y Dios no va a dejar impune cuando nosotros nos metemos con los mismos hijos de Dios o con los siervos de Dios. ¿Por qué sufre el cristiano? Termino por las injusticias de la vida. David fue un hombre que padeció muchas injusticias humanas. Sufrió por cosas que tal vez no hizo. La mayoría de los salmos son oraciones de David clamando a Dios por justicia, por esa persecución injusta que sufrió a manos de Saúl. Por esa situación que padeció David y que aparentemente Dios quiso hacerle sufrir a David, entre comillas, sin entender que Dios estaba preparando a David para ser ese siervo conforme al corazón de Dios. Ese siervo quebrantado, ese siervo humilde, ese siervo sencillo que fue David. Ese siervo que cuando fue confrontado con su pecado lo aceptó y dijo, he pecado, y se arrepintió. Dios hizo padecer a David hasta cierto punto con las injusticias de la vida porque estaba moldeando su vida, estaba moldeando su corazón. Hay muchas injusticias en la vida que a veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Y la realidad es que Dios tiene un propósito para todo sufrimiento, pena y dolor. Y yo te aseguro que no es el destruirte, no es el amargarte, no es el apartarte de su camino. Muchas veces Dios quiere glorificarse por medio de tu sufrimiento, de tu dolor y de tu pena, para que tú des testimonio de ese Dios de poder. Al momento no lo entendemos y no lo vemos así. Al momento decimos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi familia? Y aunque duela, tendríamos que decir, ¿y por qué no? Dios es soberano. Y Dios ha de elegir a algunos para que por causa de su nombre padezcamos un tiempo. Porque mira, dice la Escritura, vamos a verlo, no lo tenía aquí en las notas, pero vamos a verlo en 2 de Pedro, ya estoy por terminar. 1 Pedro 4:16, perdón. Vemos ese y un texto más y termino. 1 Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dice, si tú padeces como cristiano, no te avergüences, no te acongojes, no te eches para atrás. Dice, glorifica a Dios. Porque Dios ha comenzado a limpiar y a traer juicio por medio de su casa, los que son suyos.
Dice, si primero comienza por nosotros, imagínate cuál va a ser el fin de aquellos que no tienen a Cristo. Es tiempo que el juicio de Dios, dice la Biblia, comience por su casa. Comience por los suyos. Por aquellos que supuestamente somos hijos de Dios. Sí, a veces padecemos y sufrimos, repito, por penas ajenas. Decisiones de familiares nuestros mal tomadas. Lo que a veces no nos damos cuenta, hermanos, es cómo hacemos sufrir a nuestros hijos y nuestras generaciones por nuestras malas decisiones. Razón por la cual después ya no quieren saber nada de las cosas de Dios. No quieren congregarse, no quieren leer su Biblia. Y lo peor de todo es que ni queremos aceptarlo o verlo así. Que yo y mis decisiones han provocado que mis generaciones se alejen de Dios. Se alejen de su palabra. Y padezcan y sufran por cosas que yo no he querido aceptar o reconocer en mi propia vida. O como decía ahorita al final, y termino con esto, Dios quiere ser glorificado por medio de nuestro dolor en ocasiones, por medio de nuestro sufrimiento. Y termino con Juan 9 para hablar de este punto y terminar. Juan 9:2. Tenemos aquí la historia de otro hombre que estaba enfermo y que tal vez pensaban que era por causa de pecado. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y sabemos que Cristo sana a este enfermo. A veces una vida de dolor y sufrimiento puede traer sanidad al alma de otros muchos. Este hombre estuvo enfermo porque Dios sabía que un día vendría y le sanaría y muchos lo verían y creerían en Cristo. Tal vez no siempre Dios va a sanarnos de una enfermedad, pero Dios puede usar nuestra enfermedad, nuestro padecimiento y nuestra situación para que otros se acerquen a Cristo. Para que otros vean nuestro testimonio o para que otros tengan la entrada al Evangelio de Cristo. Y a veces, hermanos, no lo vemos así, pero Dios usa nuestro dolor para dar testimonio de nuestra fe en el poder de Dios y que otros le conozcan para que sean salvos o para que abra puertas para predicar el Evangelio a otras personas. ¿Por qué sufren los hijos de Dios? ¿Por qué sufres? ¿Por qué padeces? ¿Qué tipo de decisiones tomas día a día? ¿Estás permitiendo que Dios te limpie de la contaminación? ¿Estás apartándote de esa vida de pecado? ¿Estás dando un testimonio y ejemplo realmente a tus hijos correcta? ¿Crees que el enemigo no te va a tocar? Ni va a hacer de tu vida una burla. Tal vez venimos arrastrando algunas maldiciones generacionales. Tal vez las injusticias de la vida pues nos ha tocado. Pero vemos cómo al final Dios libera a David de todo eso. Y Dios bendice la vida de David. Tal vez las enfermedades son un resultado de malas decisiones tomadas, una vida de pecado. Tal vez nuestros hijos están padeciendo por mis decisiones, por mi ejemplo, mis palabras, mis quejas, mis murmuraciones, mis críticas, y no por palabras de amor, como Dios los habló. No, simplemente Dios quiere ser glorificado en medio de nuestro sufrimiento y otros han de conocer el mensaje de salvación. ¿Por qué sufre el cristiano? ¿Y qué hacer al respecto? Es decisión tuya. Vamos a orar. Dios eterno y Padre celestial, Creador de los cielos y de la tierra. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por tu palabra, por lo bueno que tú has sido con nosotros. Señor, ayúdanos a reconocer a la luz de tu palabra
¿Qué cosas están llevándonos a sufrir y a padecer más de la cuenta? O tal vez no hemos entendido, no hemos reconocido, no hemos aceptado que yo soy el causante de mucha tristeza y dolor en mi vida. Que a lo mejor la vida de pecado que hay a mi alrededor, tal vez el permitir influencias pecaminosas, mundanas, amistades, relaciones ilícitas, noviazgos mundanos, de gente que no tiene temor a Dios, está llevándome a padecer más allá de la cuenta. Decisiones mal tomadas en mi pasado, de las cuales sigo pagando consecuencias por no haber reconocido, por no haberme puesto cuentas contigo, por no haber pedido perdón. Maldiciones generacionales que las puertas siguen abiertas y el enemigo sigue siendo estragos de mi vida, aunque tengo a Cristo en mi corazón, sigue ensañado en hacerme padecer y engañarme. Una actitud de crítica, de murmuración, una actitud inclinada a una vida de vicios, alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, adulterio, fornicación, malas palabras, palabras corrompidas han traído un sufrimiento y una desesperanza y amargura a mi corazón que a veces no puedo con ella. Tal vez, Señor, tú quieres ser glorificado a través de mi pena, mi dolor y mi sufrimiento. Yo no lo sé, tú lo sabes. La realidad es que tú quieres darnos vidas felices, alegres, contentas. El problema no eres tú, el problema soy yo. El problema son mis acciones, mis decisiones, mis conclusiones, mi desobediencia, mi rebeldía, mi testarudez. Perdóname, Señor, y perdónanos y ayúdanos a hacer los cambios necesarios en nuestras vidas para que tú seas honrado y glorificado en toda la extensión de la palabra con mis decisiones de vida. Toma control de ese tiempo. Danos de tu gracia y tu bendición. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Así en actitud de oración, habrá alguien en esta tarde que dirá: pastor, yo no tengo la seguridad de mi salvación, no tengo la certeza de que al morir mi alma irá al cielo. Aquí está mi mano levantada. Ore por mí, yo quiero saber qué tengo que hacer para ir al cielo cuando muera. ¿Habrá alguien así? Levante su mano, nadie mirando. Ok, alguien más. Quiero pedirle a Cristo que me salve, que me lleve a la gloria. Alguien así. Alguien más. Cambio la pregunta, hermano, hermana. ¿Cuánto has sufrido últimamente como cristiano? ¿Cuánto últimamente tal vez has padecido? ¿Te has acongojado? ¿Te has angustiado? ¿Entiendes el plan de Dios para tu vida? ¿Estás totalmente sujeto, sujeta a su voluntad, a su palabra? ¿Comprendes que Él tiene un propósito? ¿Te das cuenta que son consecuencias de tal vez malas decisiones y que a través de ellas Dios quiere corregir la senda de tu vida? ¿Te das cuenta que a lo mejor estás negándote y rebelándote a la voz de Dios? ¿Te das cuenta que has estado criticando y murmurando de su palabra, de otros hermanos en Cristo, de la iglesia? Que esa vida que has estado llevando no es del todo agradable. Tú lo sabes. Has permitido tradiciones, costumbres, paganismo. Has buscado quedar bien con la gente de afuera, aunque quedes mal con Dios. Tú lo sabes y Dios lo sabe. ¿Por qué sufren los hijos de Dios?